Bien, nos quedamos en este tema. Tomamos contacto con Buenos Aires, capital de Argentina. Allí está el analista político Maximiliano Sbarbi Osuna, con quien establecemos este contacto de inmediato. ¿Cómo estás, Maximiliano? Gusto con saludarte. Muchas gracias, muy buen día. Bien, Maximiliano, te llevó al tema. Si bien la fricción es de mucho antes, cuando Biden tilda de asesino a Putin, esta relación se ha ido deteriorando de forma constante. Ahora se estudia la expulsión de diplomáticos y también sanciones. ¿Qué factores, desde tu punto de vista, hay que tomar en cuenta frente a esta situación en cuanto al mecanismo de fricción que se está llevando a cabo y las repercusiones que puede tener? Sí, cuando Biden pronunció lo que parecía un exabrupto de llamar asesino al presidente ruso Putin, nos damos cuenta en este momento que no fue algo improvisado, sino que era parte de una táctica, de un plan, que rompe con la tradicional estrategia de Estados Unidos, que era, por ejemplo, la estrategia de Nixon y Kissinger de seducir a China para aislar a Rusia, o la que utilizó Donald Trump, que es acercarse más a Rusia para aislar a China. En este caso, Joe Biden está haciendo todo lo contrario, es aislar y atacar a China, pero también a Rusia. Esto tiene que ver con el crecimiento geopolítico que ha tenido Rusia en los últimos años, y en los lugares hay puntos donde hay muchas fricciones con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el lugar donde más se puede apreciar es en Ucrania, en el este de Ucrania, que Estados Unidos está reavivando la guerra en el este de Ucrania para debilitar a las guerrillas prorrusas y para acercar a la OTAN a las fronteras rusas, porque el presidente Joe Biden anunció que podía llegar a enviar tropas a Ucrania para proteger el Donbass, que es las provincias del este ucraniano del supuesto asedio ruso. También existe fricciones en otros puntos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la vacunación. Por la ley de patentes que tiene Estados Unidos, no puede enviar el excedente de vacunas hacia otros países, ya sea donándolas o cobrándolas. En cambio, Rusia tiene una estrategia totalmente diferente, que es repartir y vender vacunas hacia casi todo el mundo, y eso le ha dado una proyección geopolítica importante, además de salvar muchas vidas. Luego también está utilizando Biden la estrategia de campaña de acusar a Rusia de haber interferido en las elecciones presidenciales del año pasado, algo que no existen pruebas concluyentes, pero que sigue insistiendo con que eso sucedió. Y principalmente las cuestiones geopolíticas se dan en torno a la India, por ejemplo. El ministro Lavrov, antes de pasar por Kazajstán, venía de una gira por India, en la cual establecieron un montón de varios acuerdos económicos en monedas locales, en el rublo y en la rupia, pero también la venta de armas que no se termina de concretar por las sanciones que Estados Unidos aplicó a Rusia. India está interesado en comprar misiles defensivos rusos S-400 y Estados Unidos no lo permite por las sanciones, hace que no pueda suministrar el pago a través del sistema bancario IBAN a Rusia. También existe algo similar con Turquía, venta de armas a Turquía, las diferencias en Afganistán, que Estados Unidos está por retirarse por el acuerdo firmado entre el Talibán y el gobierno afgano. Eso va a permitir que una vez que Estados Unidos reduzca la cantidad de tropas, va a permitir que Rusia avance geopolíticamente en su área de influencia del centro de Asia, que es Afganistán. Y también existe un tema muy importante en el gasoducto que está terminando de construir Rusia en Europa, que va directamente a Alemania, que es el Nord Stream 2, por el cual Rusia va a suministrar mucho más gas a Alemania. Es un objeto de controversia con Washington, ya que Trump se opone y Biden también, y amenazó con sancionar a las empresas alemanas y a las empresas rusas que se encargan de construirlo, violando la soberanía energética que puede llegar a tener la Unión Europea con respecto a Rusia. O sea, los temas son varios, pero tiene que ver con el avance geopolítico de Rusia. Ahora, Maximiliano, quiero llevarte puntualmente a la figura de Biden en este caso. En términos de política, ya Biden tiene una vasta experiencia, por lo que cada movimiento, y tú lo habías señalado también, no es al azar, está más bien calculado. ¿Qué se debe esperar de Biden en este escenario de aquí en adelante, si ya ha dado luces de cuál es su postura frente a Rusia? Primero hacia el presidente y luego también hacia la política bilateral.
Claro, sí, es de esperar que Biden incremente las sanciones a Rusia, los bloqueos y, las sanciones que le ha otorgado, para aislar no solamente a los diplomáticos rusos, sino para impedir este tipo de transacciones a las que me refería antes, de que Rusia continúe vendiendo armas a algunos países como India, Turquía. Primero, porque es un gran competidor en la venta de armas de Estados Unidos, y segundo, para limitar la influencia geopolítica que Rusia tiene sobre estos países a cuales le vende. Por eso Vladimir Putin ha dicho que el embajador ruso en Estados Unidos no sabe cuándo va a regresar a Washington, porque lo llamó a consultas luego del pronunciamiento de Biden con respecto a su persona. Previamente a estas sanciones, Biden sí lo que hizo es prorrogar el tratado nuclear que tiene con Rusia, es decir, que no se incremente la capacidad, que no haya una carrera armamentística nuclear, porque eso en medio de una pandemia podría hacer que quiebren las industrias no armamentísticas, sino que la economía de ambos países se vea resquebrajada para producir armas nucleares, algo totalmente absurdo porque cuentan con un arsenal demasiado grande. Para eso existe ese tratado. Es lo único que han podido acordar en este momento, pero la estrategia de Biden es aislar a Rusia, contenerla, bloquearla, impedir que crezca geopolíticamente, porque es un rival de peso. Y también otro tema es echarle la culpa a Rusia de alguno de los males que están sucediendo en Estados Unidos, como hacía Trump con China, porque en este momento en la economía norteamericana se han perdido muchos empleos por la pandemia. Entonces también echar la culpa afuera es una estrategia clásica. Y por otro lado también es ceder a los halcones del Pentágono, al ministro de Defensa y a los que manejan el Pentágono y la parte militar de Estados Unidos, que brindarle un enemigo externo, ya sea Irán, ya sea China, ya sea Corea del Norte o Rusia, para poder seguir interviniendo en países como por ejemplo Siria, no retirarse de Irak, o la retirada de Afganistán que sea más lenta, y también para seguir produciendo armas y mantener esa industria militar que tantos beneficios económicos le deja a los halcones del Pentágono. O sea, es una multiestrategia que se debe a varios motivos, pero los principales son esos, y Biden va a ir lamentablemente por ese lado, porque pone en riesgo no solamente la paz mundial, sino que se llegue de nuevo a implementar una nueva guerra fría como la que se vivió durante el siglo XX. Por eso es peligroso. Así es. Bueno, nos quedamos con eso. Maximiliano Zbarny Osuna, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.